Seguimos con el tema de fiabilidad. En el vídeo anterior hablábamos del análisis de ítems y cómo a través de la revisión de, por ejemplo, medias, correlaciones entre ítems o correlaciones ítem con el total de la escala, podíamos extraer información valiosa sobre en qué medida cada pregunta estaba evaluando lo que en común evalúan todas las preguntas. Ahora vamos a pasar a ver los análisis de consistencia interna. Aquí hay que tener cuidado porque en estadística es habitual que haya pequeños matices en las palabras, pero que tengan gran impacto en la diferencia de qué quieren significar. No es lo mismo realizar un análisis de consistencia interna que realizar un análisis de estructura interna. Estructura interna será un análisis factorial, consistencia interna será, en este caso, analizar el alfa de Cronbach. Será un análisis de fiabilidad. ¿Qué podemos ver aquí? Tenemos una escala con dos ítems solamente, en la que los dos ítems presentan exactamente las mismas puntuaciones. Por eso la correlación entre ítems es perfecta. Y después tenemos el total de la escala, calculado como la suma de estas dos puntuaciones. Para esta primera persona ha puntuado 1 y 1, su puntuación total es de 2. Y después tenemos una escala 2, donde no se da esta asociación. El ítem 2,1 y el ítem 2,2 presentan una correlación de 0. Saber lo que presenta una persona en un ítem no nos informa para nada de qué puntuará en el segundo de los ítems. Y de nuevo he obtenido una suma de puntuaciones. ¿Cuál va a ser la clave a ver aquí? Que mientras que cuando los ítems presentan correlación, la varianza o bien la desviación típica es más alta en comparación con cómo es cuando los ítems presentan ausencia de correlación. Aquí yo tengo dos desviaciones típicas de 1,20 que da una desviación típica total de 2,39, 2,40. Sin embargo, cuando yo combino estos dos ítems que no presentan nada de correlación, una correlación de 0, la desviación típica del conjunto de esas dos preguntas no es tan alto como un 2,40. Es más bajo. ¿Por qué es esto? Porque si yo tengo una puntuación con ítems que correlacionan, que tira hacia arriba la puntuación, es un valor alto, el siguiente valor probablemente también sea alto, lo cual me está estirando la distribución. Si es bajo, también probablemente será bajo. Sin embargo, si no presentan correlación y una puntuación es alta, no está esa tendencia a que la siguiente estire y también se vaya hacia arriba, sino que tal vez va hacia arriba, tal vez va hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que conocida la correlación entre ítems y conocida las varianzas y las covarianzas entre ítems y conocida la varianza global, a partir de toda esa información yo puedo plantearme, ¿esta varianza global de toda la escala es indicativa de que los ítems se están correlacionando de una forma marcada? Y si correlacionan de una forma marcada es porque comparten algo en común, y si lo hacen de forma marcada es porque presentan un error escaso en medición. Todo ítem está midiendo lo que yo quiero medir más una sección de otros, y me interesa que esa sección de otros que asemejaremos, que identificaremos con el error, sea bajo. ¿Vale? Esa es la idea general, que no vamos a formalizar, ni siquiera vamos a incluir la fórmula del alfa de Cronbach en el temario, pero nos vamos a quedar con dos ideas centrales, que son las dos que aparecen aquí abajo. Una es que a mayor número de ítems, mayor será la consistencia interna. Y en esta asignatura, cuando hablemos de alfa, estaremos hablando de consistencia interna. Cuando hablemos de consistencia interna, estaremos hablando de alfa de Cronbach. Entonces, más ítems, mayor es el alfa. ¿Por qué? Porque si cada ítem mide lo que quiere medir el constructo más una sección de error, y el error es aleatorio, a veces tiende a ir hacia arriba, a veces tiende a ir hacia abajo, a más oportunidades de medición, este error que se distribuye al azar tenderá a disolverse. Es imposible que el error siempre sea positivo. Entonces ya no sería un error aleatorio. Entonces tendré oportunidades en las cuales el error tenderá a rebajar puntuaciones, ocasiones en las cuales el error
tenderá a subir puntuaciones y otras en las que por azar básicamente no afecte. A largo plazo, cuando yo voy acumulando diferentes observaciones con error, ese error se va diluyendo, se va mitigando. Por tanto, en líneas generales, a mayor longitud, a mayor número de ítems, mayor es la consistencia interna. Eso sí, bajo el supuesto de que yo esté incluyendo ítems equivalentes en calidad métrica a los que ya están. Si yo metiera un ítem que todo él fuera error, no contribuiría a la consistencia interna, sino que al contrario, la reduciría por más que yo estuviera alargando. Entonces, si todos los ítems son equivalentes y meto ítems de características similares a los que ya están, cabe esperar que se reduzca el error. Y también, ¿cuándo va a ser mayor la fiabilidad evaluada por consistencia interna? Cuando mayor sea la correlación promedio entre preguntas. ¿Bajo qué idea, bajo qué lógica? Que es más sencillo de disolver el error si yo estoy en una situación como esta, en una situación A, que si yo me encuentro en una situación en la que muy poco es constructo y en mucha mayor medida es error. Aquí el reto de disolver el error, como todos los ítems aportan una gran cantidad de error, sería más complicado, necesitaría más longitud para al final que el error tendiera a neutralizarse. También esto nos indica por qué es importante trabajar con todos los ítems adecuadamente recodificados para que evalúen el constructo en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con ítems directos e inversos y no los he recodificado adecuadamente, un directo con un inverso correlacionan de forma negativa, estaría lastrando, estaría reduciendo la correlación promedio, y para el análisis estadístico, en vez de decir, fíjate que hay ítems inadecuadamente recodificados, lo que se haría matemáticamente sería algo parecido a decir, qué malo ha de ser este test para que la correlación promedio sea tan baja. Voy a necesitar muchísimas preguntas para conseguir una disolución del error adecuadamente satisfactoria. El alfa de Cronbach es un indicador de fiabilidad, asumiendo que estamos analizando un único constructo. Si yo estoy haciendo y evaluando una escala de los 5 grandes, no tiene sentido calcular un alfa de Cronbach, porque estoy generando 5 puntuaciones separables. Y en tanto que hay 5 puntuaciones separables, habrá 5 mediciones de fiabilidad. Porque por poder ser, yo podría medir muy bien neuroticismo y medir muy mal agradabilidad. Entonces, estamos obteniendo un indicador de fiabilidad para tantas como puntuaciones vayamos a generar. También esto implica que es cuando yo esté calculando una puntuación total de algo que tenga sentido. Y aunque parezca obvio, vaya a detallarlo. No tiene sentido, por ejemplo, si yo tuviera una medida de sexo, estado civil y edad. Entonces, calcular un alfa de Cronbach de sociodemográficos no tendría sentido, lo mismo que entre altura y peso, porque no las voy a combinar de un modo aditivo diciendo, fíjate que la suma de estas preguntas se entiende que responde a una causa común. Entonces, ahí tampoco se calcularía un alfa de Cronbach. No es un indicador de validez de contenido. Puedo tener un gran alfa de Cronbach y que el test en términos de validez y de validez de contenido fuera muy malo. Yo tengo la alternativa de hacer un examen de la asignatura intentando cubrir satisfactoriamente toda la asignatura, preguntando un poco de todo, o yo puedo hacer un examen donde todos los ítems, todas las preguntas vayan específicamente al tema 1. En términos de alfa de Cronbach, en términos de consistencia interna, la consistencia interna sería mayor si todas las preguntas fueran de un único tema. Porque lo que sabe uno del tema 1 tiene más que ver con lo que sabe del tema 1, con otro elemento del tema 1, las correlaciones son más altas que el tema 1 con el tema 4. Y como hemos dicho, a mayor correlación promedio, mayor es la consistencia interna. Pero un test de evaluación de una asignatura donde únicamente se preguntara por el tema 1 sería un test mal construido. Lo mismo que un test con un alfa de Cronbach muy bajo sería informativo de
cuidado que aquí el error de medida es importante, tiene un peso relevante y la confianza que podemos tener sobre las puntuaciones estimadas no es tan alta como desearíamos. No es un elige, quédate con validez de contenido o quédate con alfa de Cronbach. Lo deseable sería encontrar niveles satisfactorios en ambos elementos. Tampoco es un indicador de unidimensionalidad. Yo en una escala multidimensional yo podría tener una alfa de Cronbach, una consistencia interna elevada. Decíamos que los dos elementos que influyen van a ser correlación promedio y longitud. Si yo tengo una escala multidimensional, su correlación promedio muy probablemente sea más bien baja. Pero yo podría compensar eso con una longitud muy larga. Y decir, hey, fijaos que el alfa de Cronbach es alto, pero eso no sería satisfactorio. Primero, porque estaría calculando un alfa de Cronbach cuando debería calcular más de uno, que para eso es multidimensional. Y por otro lado, lo que seguro que no podría decir es, en tanto que el alfa de Cronbach es muy elevado, eso lo interpretaremos como que hay que retener un único factor. Son técnicas estadísticas diferenciables, separables. ¿Qué interpretación darle a los valores del alfa de Cronbach? Primero vamos al rango de valores posibles. Si la fiabilidad es un indicador de error, de cantidad de error de medida, donde valores muy altos es poca presencia de error de medida, valores bajos es alta presencia de error de medida, en principio podríamos entender que va de 0 a 1. Pero matemáticamente, y eso es excepcional, el alfa de Cronbach puede ser negativo y por poder ser puede llegar a ser incluso menor de 1. Eso es francamente complicado. Una escala medio sensatamente construida no se iría a esos niveles. Entonces, y si se encontrara en eso, algo muy probablemente estamos haciendo mal. Entonces, a efectos prácticos, el alfa de Cronbach irá de 0 a 1. Valores de 0, todo lo que estoy evaluando cabe interpretarse como error de medida. Valores de 1, mi puntuación observada y mi puntuación verdadera son equivalentes. A partir de ahí, puntos intermedios. ¿Qué voy a dar por satisfactorio? No resulta sencillo definir puntos de corte rígidos y universales, pero entendiendo que hace falta un punto de guía para manejarnos, lo que sí que hemos de ver es que dependerá de los usos que queramos hacer con las puntuaciones generadas a partir del test. Si estamos hablando, por ejemplo, de un contexto de investigación, un contexto en el cual no queremos específicamente interpretar para una persona en concreto su puntuación, sino que viene a ser un punto en una nube de puntos, ahí, cuando no tengo la mirada puesta específicamente en una persona y interpretar su puntuación, alfas de Cronbach de 0,7 o mejor a partir de 0,8 los podríamos dar como adecuados. Si yo estoy en una situación de una evaluación de altas consecuencias y adicionalmente con pocas pruebas, necesitaría umbrales más altos. ¿Qué quiero decir con ambas historias? Altas consecuencias es cuando voy a tomar decisiones sobre una persona y esas decisiones van a ser relevantes en su vida. Por ejemplo, esa persona puede o no puede entrar en la cárcel. Eso, por ejemplo, es una decisión tremendamente relevante. Entonces, ahí no puedo decir, lo siento, voy a tomar una decisión sobre su puntuación contaminada por un alto nivel de error. Ahí necesitaría atar más la puntuación. Y de nuevo también dependerá de cuántas fuentes de evidencia, de prueba tenga para tomar una decisión. Por ejemplo, un examen final con un alfa de Cronbach de 0,7 en el examen de elección múltiple en el tipo test, dirías, no es muy alto. Pero si además tiene una parte abierta, más una parte de trabajo, más una serie de evidencias adicionales, ya no se está cargando toda la decisión sobre una sola prueba métrica, sino sobre un conjunto de ellas, de tal modo que el error de una de las pruebas debería tender a compensarse con el error de las otras. Entonces, ¿cuál es la idea general? Que a más importante es la decisión que se va a tomar,
más exigentes seremos con las propiedades psicométricas del mismo. En este caso con consistencia interna con alfa o en general con todo. Entonces, como decía, a efectos prácticos lo tomaremos como que puede ir de 0 a 1. Valores de 0 sería que el alfa, que la puntuación es básicamente error. Ahí tenemos de los estándares de evaluación la idea de que la fiabilidad, la precisión de medida es siempre importante. Sin embargo, la necesidad de precisión aumenta a medida que las consecuencias de las decisiones e interpretaciones crecen en importancia. Si la puntuación de una prueba conduce a una decisión que no se revierte fácilmente, ahí tendremos que atar mucho mejor. Si la decisión va a tener pruebas adicionales, estoy en una prueba de cribado, en un test de screening y después ya diremos, hey, que esto es sospechoso de problema, evalúese posteriormente con mayor detalle. Ahí ya no es tanta la necesidad de que la medida sea carente de error, porque lo que habría de ser carente de error no sería esa medida en concreto, sino el proceso en su conjunto. Pensemos en un ítem muy malo, donde por malo entenderemos que básicamente casi toda o toda su varianza se puede atribuir a lo que no queremos medir, a algo que entenderemos que a efectos nuestros de medida es básicamente error, ruido. ¿Qué correlación esperamos que presente ese ítem con la puntuación total de la escala? Lo que estaremos esperando es que presente una correlación francamente baja, porque estamos diciendo que ese ítem no comparte con el total de la escala. Entonces, ¿y qué pasaría, por tanto, si suprimiéramos ese ítem? ¿Qué pasaría con la consistencia interna con el alfa? La primera intuición, en línea con lo que podríamos decir, es, hey, cuidado, que estamos quitando un ítem y estamos haciendo el cuestionario más corto, luego deberíamos perder fiabilidad. Pero el añadido que poníamos era, ¿será más pobre en fiabilidad el ítem reducido si el que estamos quitando es en calidad equivalente? Pero aquí estamos hablando de quitar un ítem métricamente malo. Sería como si tuviéramos las personas adecuadamente medidas, cada uno bien marcado con, por ejemplo, su altura, y los pusiéramos como bolitas al lado de una cinta métrica y dijéramos, ¿es mejor una nueva persona que los mida? Bueno, no puede ser mala idea si una nueva persona los mide y con eso diluimos el error pequeño probablemente de error de medida entre persona y persona. Ahí bien, pero ¿estamos dispuestos a dar un golpe en la mesa para desordenar las pelotitas que era la puntuación de cada persona? Ahí sería un mal invento. Entonces, meter un ítem de características métricas pobre llevaría a reducir la fiabilidad. Sin embargo, cuando meto un ítem normal, de calidad similar a la del resto de ítems, que no me vaya a menguar la correlación promedio, ahí sí que un ítem adicional llevaría a un incremento de la consistencia interna. Aquí tenemos una escala de psicopatía y aquí lo que vemos es la correlación del ítem con el total, el ítem J con la puntuación acumulada corregida. ¿Vale? Esta es notación que se utiliza en ocasiones. Esto es lo que las tablas de SPSS llamará la correlación total de elementos corregida. Entonces, y aquí están ordenados como elementos centrales aquellos que más correlacionan con el acumulado de la escala de psicopatía. Tenemos dimensiones como mentiroso patológico o insensibilidad afectiva, falta de empatía, que presentan una correlación elevada. El alfa acumulado de la escala es 0,83. Si yo quito un ítem de los buenos, en el sentido de que es un ítem de los que más correlaciona con el total de la escala, ¿qué ocurre con el alfa de Cronbach? Se va para abajo. Por dos cosas. Primero, estoy reduciendo la escala y estoy reduciendo la escala con un ítem de los que lleva poco error. Así que eso lleva a una reducción de la fiabilidad. Y después tenemos ítems que tienen menos que ver con la psicopatía. Por ejemplo, la incapacidad para aceptar la responsabilidad o la conducta sexual promiscua.
Vamos a verlo con la conducta sexual promiscua. Una persona con un alto número de parejas puede llegar a partir de la psicopatía a esa conducta, pero hay varios modos de llegar a una amplia variedad de parejas. Se puede llegar a través de una priorización del placer sexual sobre que a uno ya le parece genial. Me refiero que tener muchas parejas no tiene por qué significar psicopatía. Quizás tener psicopatía signifique tener muchas parejas. Cosa que incluso eso me parece un poco cogido con pinzas. Pero el camino a la inversa es mucho más dudoso. ¿Qué ocurre por ello? Que la correlación es baja. Y aquí nos está diciendo que cuando suprimimos este ítem, en términos de alfa de Cronbach, ni nos enteramos. Debería de haber bajado, pero no baja la fiabilidad. ¿Por qué? Porque probablemente esa bajada en longitud la estoy compensando con un incremento en la correlación promedio. Y si yo cojo el de incapacidad para aceptar la responsabilidad, incluso aunque muy marginalmente porque es al nivel de una milésima, yo aumentaría la fiabilidad. Entonces, en una situación así, si yo estuviera en clave de depurar la escala, que no siempre voy a estar, en ocasiones tomaré los instrumentos de medida tal y como me los han ofrecido, no procederé a una depuración, pero si quisiera y estuviera en esa fase, tendría motivos para decir, hey, que aquí hay ítems que puedo descartar sin impacto adverso sobre la fiabilidad. De tal modo que me quedo igual a como estaba, pero con una medida más breve, de tal modo que para el evaluado y el evaluador mejor una medida más breve si no tiene coste en fiabilidad. Y normalmente si se hace a través de qué clave se suele hacer, o bien marcando umbrales de correlación ítem total, o bien viendo el impacto que tiene sobre el alfa de Cronbach. ¿Qué más vemos aquí? Que aunque yo quite el comparativamente peor de los ítems, que presenta con el total de la escala una correlación que viene a ser un poquito más de un tercio, ese 0,23 con respecto a este 0,65, pero aunque yo tire el comparativamente con peor funcionamiento, tampoco es que vea enormes cambios en el alfa de Cronbach. Normalmente, si yo tengo con muchos clavos clavada una puntuación, suele ser relativamente habitual que si yo suelto alguno de los clavos malos, comparativamente peores, tampoco me haga cambiar radicalmente el funcionamiento. Sin embargo, aquí lo que vemos es que si yo lo que quito es uno de los clavos nucleares, aquí sí que se nota comparativamente más el efecto. Y esto también lo podría utilizar esta información combinada si yo quisiera plantearme, espérate que querría hacer una escala, rehacer una escala de psicopatía. Aparentemente debería tirar más hacia estos que son los elementos nucleares, de nuevo bajo la idea de si la validez de contenido lo permite. ¿Cómo calcular el alfa? Tengo dentro del menú de escala lo que llaman análisis de fiabilidad, donde por defecto, sin necesidad de tocar nada, ya aparecerá el alfa. Voy a colocar el listado de ítems, nota importante, es el listado de ítems, no el listado de puntuaciones totales, ni ítems con puntuaciones totales. Esta era la escala de satisfacción con la experiencia universitaria, se colocan esos 8 ítems. Si fuera oportuno, ya con los ítems inversos recodificados, y con esto, si únicamente busco el alfa, ya lo tendría. ¿Qué hemos visto en vídeo anterior? Que yo en este mismo menú puedo extraer información adicional como las correlaciones interelementos, la correlación elemento total o el alfa si se elimina el elemento. Pero si yo única y exclusivamente fuera a por el alfa de Cronbach, con esta información ya sería suficiente. ¿Por qué creo que ayuda habitualmente pedir también información extra? Porque con este tipo de operaciones no solo quiero obtener el alfa, sino también monitorizar cómo estoy haciendo las cosas. Si yo pido las correlaciones ítem total o la correlación mínima entre preguntas, voy a poder detectar, por ejemplo, si hay alguna pregunta que no estaba recodificada. Cosa que en ocasiones, solamente pidiendo el alfa, no lo detectaría. Si yo tuviera 99 ítems directos y solamente uno inverso,
ese ítem inverso sobre la totalidad de las otras 99, apenas tiraría para abajo las correlaciones entre preguntas y con una escala tan larga casi no tendría impacto el haber metido un ítem inadecuadamente en el análisis. Entonces yo diría, tengo un alfa bastante bueno o muy bueno, pero si yo pidiera el resto de estadísticos, diría, vale, el alfa era elevado, pero seguía estando este error. Por eso mi consejo es no solamente calcular el alfa, sino pedir la información adicional. Hay otro modo de evaluar también la fiabilidad. En principio, no son modos a elegir, no es o vas a por este o vas a por este otro, bueno, depende de ocasiones, sino que están abordando diferentes problemas que pueden afectar a la fiabilidad. Uno es consistencia interna. He pasado estas preguntas y podría haber pasado otras. Yo lo que tengo es un muestreo de ítems. ¿Qué habría pasado si hubiese muestreado con otros ítems? Estabilidad temporal es la idea de que yo quiero evaluar un constructo que entiendo que es estable en el tiempo, pero que necesariamente viene contaminado, viene influida en las respuestas por elementos situacionales del momento. La inteligencia se entiende que es relativamente estable, pero si alguien no ha podido dormir porque los vecinos de arriba tenían una fiesta loca, eso no niega que dentro de la estabilidad, de la inteligencia en un mundo ideal que una persona presenta, otra cosa será la que manifieste justo el día de la evaluación. Por querer, ¿qué querría? Que esa interferencia de lo situacional, de lo momentáneo, fuera en la medida de lo posible baja. Yo, si mido vuestra altura de la gente de clase ahora y la mido dentro de 3 meses y encuentro que la correlación de las dos alturas es de 0,7, por más que una correlación de 0,7 en muchos contextos la entendiéramos como alta, en esta situación sería una manifestación de que la cinta métrica es malísima. Porque vuestra altura hoy y en 3 meses ha de ser básicamente la misma. De tal modo que uno puede entender que la correlación sea de 0,97, porque si te haya ido un poquito la mano midiendo, porque la gente no estaba adecuadamente pegado a la pared, algo así, eso es incomprensible, pero una correlación de 0,7 sería un impacto enorme de lo situacional sobre la valoración de altura. Ahí tendríamos información de, esta cinta métrica no está haciendo lo que promete, que es evaluar altura. Entonces, como decía, asumiendo un rasgo estable, la correlación TRT será un indicador de fiabilidad. La variabilidad en las puntuaciones observadas se explica a través de las puntuaciones verdaderas, que es lo que está en todo momento. Siempre es puntuación verdadera más error de lo observado. El error entendemos que fluctúa, pero la verdadera está ahí. Si la correlación TRT se salta, es señal de que lo que domina las puntuaciones es fundamentalmente la puntuación verdadera. El procedimiento con el que lo haremos en la asignatura, hay otros modos de hacerlo, pero el más sencillo es una pura correlación de Pearson entre las puntuaciones totales del momento 1 y del momento 2. Tiempo 1, tiempo 2, test, retest. Si no tenemos las puntuaciones totales calculadas, lo hacemos dándole la vuelta, invirtiendo los ítems, como sea, todos con la polaridad adecuada, y calculamos un puntuación total momento 1, puntuación total momento 2. ¿Con qué lapso temporal? La idea general es, y ahí la guía no es concreta, ni probablemente tenga por qué serlo, ni mucho ni poco tiempo. ¿Por qué no poco tiempo? Porque si yo, por ejemplo, quiero evaluar el efecto que puede tener lo situacional y evalúo la inteligencia en alguien por la mañana y por la tarde, va a pasar que probablemente por la tarde te sabes medio de memoria algunas de las respuestas a las preguntas porque son recientes, y el que no pudo dormir por la fiesta de los vecinos probablemente sigue hecho polvo tanto por la mañana como por la tarde, de tal modo que eso situacional permanece, y lo que quiero ver es precisamente el impacto de lo situacional viendo su fluctuación y viendo cómo puede explicar las puntuaciones. Entonces, sería por ese lado no poco, y por otro lado tampoco mucho, porque si yo entiendo que hay cosas que son estables, también entiendo que a largo plazo puede haber fluctuaciones. Entonces, es ese modo de jugar entre el ni poco ni mucho,
donde además el mucho presenta problemas simplemente en términos operativos, que es la dificultad de seguir a la gente a largo plazo. ¿Por qué es más habitual informar del alfa de Cronbach? Es más habitual informar del alfa de Cronbach porque con una sola pasación de las preguntas ya tienes un indicador de fiabilidad. Si yo quiero calcular la estabilidad temporal, tengo que tener identificados a Pepe y María hoy y volver a contactar con Pepe y María de aquí a un cierto tiempo y tenerlos en la base de datos con un identificador que me permita saber cuáles son las puntuaciones en los dos momentos temporales. En términos, lo dicho, operativos es más complicado y tanto más cuando más largo sea el lapso de tiempo. Notas. Una alta estabilidad TRTs no equivale a estabilidad absoluta, sino relativa. Por ejemplo, el TRTs de la altura entre los 6 y los 18 años suele ser elevado. También lo es en la inteligencia. Quienes son más inteligentes a los 6, cabe esperar que lo sean a los 18. Pero en términos de puntuación en una resolución de pruebas, no tendrían exactamente la misma puntuación, porque a los 18 resolverían más ítems. Lo mismo que a los 18, el que es alto a los 18 mide mucho más que el que es alto a los 6. Entonces, lo que es una alta estabilidad de TRTs no tiene por qué suponer que las puntuaciones son exactamente las mismas. Ahora bien, en muchos contextos no espero grandes fluctuaciones ni diferencias, ni una tendencia ni a incrementar ni a decrementar. Si yo evalúo depresión en momento 1 y depresión en momento 2, entiendo que no hay ningún desplazamiento consistente hacia un lado de aumentos ni decrementos. Y hay otro uso del TRTs. Vamos a verlo bajo esta nueva diapositiva, que es, yo tengo la correlación del tiempo 1 y del tiempo 2. Entonces, ¿qué constituye la puntuación en el tiempo 1? La puntuación observada en el tiempo 1 es la puntuación verdadera más el error en el tiempo 1. La puntuación en el tiempo 2 es la verdadera. ¿Por qué no lleva subíndice? Porque yo entiendo que es estable, luego que es la misma en los dos momentos, más un error en el tiempo 2. Entonces, cuando yo pongo en relación estos dos, estoy mirando en qué medida gobierna la relación esta. Como es la misma, si la correlación es muy alta, señal de que esto es estable, y si la correlación es baja, ahí viene el problema. Correlación alta. Para que la correlación sea alta, han de pasar dos cosas. Uno, la puntuación verdadera es estable, y también el error es bajo. Inconveniente que si yo en una correlación TRTs sé que la correlación TRTs es media o es baja, no voy a saber si es porque la puntuación verdadera no era estable, estoy midiendo algo inherentemente más tirando a estado y no tanto a rasgo, o porque el error de medida era muy alto. Una correlación TRTs baja podría deberse a los dos elementos. Lo mismo que lo que os quiero transmitir es que cuando yo hago un TRTs, a veces se va orientado a valorar la presencia de error, o bien valorado y orientado a valorar la estabilidad temporal, ¿vale? Entonces, hay veces que la pregunta es, ¿hay poco error de medida situacional? Y hay veces que la pregunta ¿es estable en el tiempo esto que estábamos midiendo? Son los dos usos que se le pueden dar. Si la correlación TRTs es alta, queda mucho más claro que se satisfacen las dos condiciones. Si es baja o es media, queda más la duda de qué es lo que lo explica, la inestabilidad de lo verdadero o la alta presencia de error. Y de nuevo, en clave interpretativa, ¿qué será una correlación, una fiabilidad TRTs satisfactoria? Es de nuevo complicado sacar una interpretación genérica. ¿Por qué? Porque dependerá del lapso de tiempo que apliquemos. En áreas como por ejemplo inteligencia se han hecho con algunas cohortes, seguimientos a muy largo plazo, estamos hablando de décadas,
de tal modo que encontrar una correlación TR-test en inteligencia, me invento el número, no sé si era así, imaginemos de 0,7 y a unas personas las evalué con 15 años y después con 75, un 0,7 es impresionante. Sin embargo, si midiéramos con 3 meses, le podríamos dar otra interpretación. ¿Vale? Entonces, dependerá de qué esté hablando y de qué lapso temporal esté manejando. Pero aquí el punto es entender que estamos midiendo 2 veces lo mismo, o algo que entendemos que es 2 veces lo mismo. Con eso lo que quiero decir es que las expectativas de correlaciones son más altas que en otros ámbitos. Por ejemplo, si yo de cara a pronosticar el rendimiento académico encuentro una variable que correlaciona con rendimiento académico 0,506, sería una correlación altísima por todo lo que puede explicar el rendimiento académico. Sin embargo, si yo mido 2 veces la autoestima en un lapso de 3 meses, una correlación de 0,5 sería, uy, aquí parece que hay un problema, no me acaba de cuadrar. ¿Vale? Entonces la interpretación de correlaciones y esta estabilidad temporal, esta fiabilidad TR-test no deja de ser una correlación, depende de dónde vengan los datos, cómo se interpreten y qué puede afectar a que un valor sea alto o bajo. Entonces, llevando un poco la lógica a lo mismo de la alfa de Cronbach, sin haber umbrales cerrados y definidísimos, las correlaciones temporales deberían probablemente alcanzar en lapsos de tiempo de semanas o de pocos meses valores de 0,7, 0,8, aunque esto presenta bastantes matices. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio que realizamos con escalas de ortorexia, donde por ortorexia entendemos la preocupación excesiva por comer saludable. Y una de las cosas que hacíamos en este estudio es decir, cuidado, que está la ortorexia nerviosa, que es ese me castigo cuando como algo que entiendo como que es no sano, o mi búsqueda de comida sana me ha llevado a restringir con quién puedo tener vida social. Eso serían elementos de la ortorexia nerviosa, pero cuidado que hay una ortorexia saludable que es simplemente a mí me motiva mucho el comer sano y ese comer sano forma parte de mi identidad personal. Entonces aquí intentábamos separar entre las dos dimensiones. Teníamos a 942 participantes que completaron las primeras medidas y de un modo opcional les decíamos, si quieres, indícanos tu correo electrónico. Al cabo de 18 meses volvimos a contactar con aquellos que nos habían dejado un correo electrónico, como cabía esperar, algunas direcciones eran válidas, otras con el tiempo ya se habían cerrado, toda una serie de casuística, pero con todo ello conseguimos un retest de 148 personas. Es relativamente habitual que los estudios longitudinales tengan pérdida de muestra a lo largo del tiempo. ¿Y qué tenemos aquí? Evaluamos la Cronbach para la ortorexia saludable e informamos en las dos muestras y también calculamos la correlación TR-test. Antes, y es lo que cuenta aquí, dijimos, vamos a calcular el haber participado en el test y en el retest, 0 no participan en los dos, 1 participan en los dos, con todas las variables que tenemos. A ver si es que la gente que nos está participando en este TR-test no son como el conjunto de la gente. Y lo que vimos es que todas las correlaciones eran en general muy bajas. Quienes tendían a participar ni presentaban mayor ortorexia ni menos, ni tendían a tener más edad ni menos, ¿vale? No había básicamente efecto, con lo cual buena señal porque nuestra muestra para el retest es esencialmente parecida, equivalente a la muestra general, y calculando esa correlación TR-test encontramos que a los 18 meses la correlación entre ortorexia saludable en sus dos medidas es de 0,73 y en las dos medidas de ortorexia nerviosa es de 0,82, lo cual entendemos que habiendo pasado 18 meses es señal de que estos dos constructos simultáneamente podemos decir que no han sido evaluados con demasiado error y además tienen una elevada tendencia a la estabilidad temporal. Son dimensiones bastante estables en el tiempo. Entonces, este sería un ejemplo de una aplicación de la correlación TR-test, la fiabilidad TR-test. También tenemos como potencial fuente de error la
Fiabilidad, bueno, esto es un modo de valorarlo como potencial fuente de error, la calificación por parte de los jueces. Y como modo de evaluación, la fiabilidad interjueces. Sería, si lo llevamos a un término educativo, es que si me llega a corregir otra persona habría sacado otra nota, o en términos clínicos, he sacado este resultado porque esta es la persona que me ha valorado. Si uno en un contexto de salud pide una segunda opinión, es porque parte desde la idea de que la primera opinión viene contaminada por error del evaluador. Si yo tuviera confianza en que el proceso evaluador es perfectamente fiable, no tendría sentido pedir una segunda opinión, porque el segundo evaluador me diría justo lo mismo que el primer evaluador. Entonces, hay ocasiones en las cuales los evaluadores, aparte de recoger la información, la valoran, la interpretan. Todo el mundo lo hace, pero hay ocasiones en las cuales se pone más de manifiesto. Por así decirlo, en un examen de elección múltiple, no es el profesor quien corrige, sino poco más o menos es una máquina. Y cabe esperar que si yo meto los papeles en la máquina, o los mete otro profesor, o los mete alguien de conserjería, los resultados van a ser lo mismo. Sin embargo, en otros contextos, por ejemplo, una pregunta abierta, ahí sí que puede haber más diferencias, o en una entrevista de trabajo, en un contexto clínico. Aquí tenemos una situación de una pregunta de evaluación educativa. Si os suena el informe PISA, la prueba PISA, que es algo que permite valorar a nivel internacional el nivel educativo entre distintos países en adolescentes, tenemos algo parecido en el TIMSS, que está más orientado a la parte de matemáticas y ciencias, donde pregunta: varios coches se han aparcado al aire libre durante la noche. Varios coches durante la noche, por la mañana están húmedos aunque no ha llovido. Entonces, ¿qué tienen? Tienen una pregunta que la respuesta es abierta. ¿Y qué va a ser un correcto y un incorrecto? Para intentar reducir ese error, lo que van a hacer es aquí definir unas pautas claras de corrección. De tal modo que, si bien siempre va a haber un margen de potencial error entre jueces, va a venir disminuido porque se le está diciendo no a la gente la instrucción genérica de corrige, sino corrige sabiendo que esto es un acierto, esto es un medio error, esto es un error pleno. Y en esta misma línea es por lo que en parte también se generan los manuales internacionales de diagnóstico. La CIE es en salud en general, dentro de ello también está la salud mental, o algo más específico de salud mental, como el Manual Diagnóstico y Estadístico, la DSM, que en parte nacen también con esa filosofía, que es: vamos a contar y a consensuar qué es la esquizofrenia o qué es la depresión, para que lo que diga una persona y lo que diga otra vaya convergiendo, porque hace unos años la divergencia era mucho mayor porque cada cual entendía poco más o menos lo que quería, no tanto, pero había mayor nivel de discrepancia. Y esta es una de las ventajas de las pruebas de elección múltiple, que si bien en algunas dimensiones pueden presentar problemas en términos evaluativos, pero en términos de error interjueces cae y debería caer hasta prácticamente anularse por completo. En esta ítem de la TIMSS, aquí tenemos los 10 van a ser cuando te hable específicamente de condensación. Los 11, que también marcaré como que son como que son respuestas correctas, pero es otro modo de ser correcta, serán esto, esto y esto. Y por dejo una sección de otros correctos, que es la 19. Y lo mismo, tengo criterios de respuestas incorrectas. De tal modo que ahora diferentes personas evaluando es mucho más sencillo que converjan en sus opiniones. También es, por ejemplo, habitual que en una situación como esta tengas un manual de entrenamiento. Tienes unas cuantas preguntas donde se te dice: esta persona por tanto sería esto, esta persona sería por tanto esto. Y también puede haber sesiones de entrenamiento. 2 personas, aquí tenéis estos tantos exámenes, corregirlos cada uno en paralelo, de forma independiente. Y después habláis entre vosotros y veis dónde han estado las discrepancias y por qué lo habéis valorado de un modo distinto. Y todo esto orientado a que se mejore la fiabilidad interjueces. Hay varios modos de valorar la fiabilidad interjueces. Si dan valoraciones puramente numéricas, un modo de valorar la fiabilidad interjueces puede ser la pura correlación de Pearson. Si 2 personas están
cuantificando de 0 a 100 cómo de interesante es esa persona para contratarlo para un puesto de trabajo, se puede decir, esta persona 30, yo 50, pero, ¿vale? Y ahí tienes número y tenemos una nube de puntos que se podría valorar la concordancia con una pura correlación de Pearson. Eso sí, en esta correlación de Pearson, si una persona dice 20 y la otra persona dice 30 y una persona dice 50 y el otro dice 60, lo que vemos, siempre hay un más 10, la correlación sería perfecta en términos de correlación de Pearson, porque conocida una, yo podría conocer la otra sabiendo que es un más 10. Y también tenemos el caso en el que a lo que se llega a esas respuestas categóricas. Habitualmente, y lo veremos con respuestas dicotómicas, de es un caso, no es un... Tiene patología, no tiene patología, trastorno sí, trastorno no. O selecciono para puesto sí, no selecciono para puesto. Entonces, en ese tipo de casos en los cuales yo trabajo con una evaluación dicotómica, la medida de acuerdo estándar es la capa de Cohen, a la que se llega a través del menú de tablas de contingencia o en otras versiones de SPSS, tablas cruzadas. Analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia o tablas cruzadas, y dentro de los estadísticos aparece tal cual la capa de Cohen. La capa de Cohen va a tomar un valor entre -1 y +1. Viene a poderse interpretar como una correlación. Si los valores son negativos y esto es infrecuente, no es que lo que dice uno no tiene que ver con lo que dice el otro, sino que lo que dice uno lleva a que el otro probablemente diga lo opuesto. Hay no una falta de acuerdo, sino un desacuerdo activo, por así llamarlo. Eso en una situación de diagnóstico sometidos a la misma persona evaluada, además, raro será que se llegue a ese punto incluso de contradicción manifiesta. Pero matemáticamente sería posible. Si yo tengo valores en torno a 0, es que lo que dice una persona a la otra persona no me permite nada de medida anticipar qué dirá el otro evaluador. Están actuando como dos evaluadores plenamente independientes, donde lo que dice la evaluadora no cambia para nada lo que dice el evaluador B. No es, he salido como una persona con patología, cabe esperar que me diga el siguiente evaluador que tengo patología. Si la capa de Cohen es de 0, es no, no especialmente, porque es como si no existiera la evaluadora. Y valores positivos ya más cercanos a 1 es un mayor nivel de acuerdo. Aquí, esto que aparece abajo, el último párrafo, es sobre un texto que habla de los diagnósticos en salud mental, habla de la rama psiquiátrica, por eso utiliza la palabra psiquiátrico. Y lo que viene a decir es que no es realista esperar que la calidad de los diagnósticos sea mejor que los diagnósticos en otras áreas de la medicina, donde los diagnósticos se basan en pruebas que se pueden evaluar y ver, a las que uno tiene acceso directo. Yo, si quiero saber si un hueso está roto, tengo acceso, según y como, si el caso es extremo, al hueso que asoma fuera del cuerpo o a una radiografía. Nadie ha estado hablando con el hueso y diciéndole, hueso, cuéntame cómo te sientes. Sin embargo, en diagnóstico en salud mental, las inferencias están basadas sobre observaciones de lo que hace la persona. Sería como, no puedo ver el hueso, sino veo que cojea o veo que no se puede levantar. Y por eso entiendo que tiene el hueso roto. Claro, esto presenta problemas, porque uno puede cojear por muchos motivos o uno puede no levantarse por muchos motivos. O el autoinforme. Y además, según y cómo el autoinforme, lo que te cuentan, además te lo cuentan a través de interacción que tienes con esa persona. Ese cuénteme usted, a veces es, pues a usted se lo cuento porque ha resultado agradable y me genera confianza, y a usted no se lo cuento. Entonces, el acceso a el conocimiento que permite guía el diagnóstico en salud mental, y lo mismo me valdría para otras ramas de la psicología no tan orientadas a salud, es más complicado. Y si ya en salud en general a veces las fiabilidades interjueces no son demasiado altas, en la rama de psicología desgraciadamente no son todo lo altas que nos gustaría. Se puede trabajar para mejorarlas, pero lo dicho, estamos en condiciones
bastante desfavorables, lo cual no hace que la psicología o similares sea una disciplina fallida, simplemente uno tiene que jugar con lo que tiene y el juego del psicólogo en ocasiones es un juego difícil. Aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos dietistas nutricionistas entrenados que han aplicado la entrevista estructurada KIDMED de evaluación de la calidad de la dieta. Nota, por ser no es una entrevista, es un cuestionario de autoinforme, y en este ejemplo en realidad no teníamos dos dietistas nutricionistas, sino teníamos dos momentos temporales en los que valoramos esto a través de autoinforme. Pero por llevarlo a un ejemplo de fiabilidad entre jueces, lo haremos como si fueran dos dietistas que evalúan a través de una entrevista. Que se te preguntan cosas que son indicativas de que una persona sigue o no sigue la dieta mediterránea. Si es que cumple los estándares de dieta, se le da un punto; si no los cumple, se le da un 0. La puntuación total se calcula como la suma a estas 16 preguntas, y por poner un punto de corte que no es el real de la escala, pero lo he dicho orientado a poder hacer este ejemplo, entendemos que puntuaciones por encima de 7 son indicación de una dieta adecuada, y puntuaciones de 7 o menos las llamaremos dieta pobre. Y queremos evaluar el nivel de acuerdo entre los dos evaluadores en su valoración de la dieta. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Primero, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo una fiabilidad interjueces. ¿De dónde va a salir esa fiabilidad interjueces? De que yo voy a tener un evaluador A que me va a decir dieta pobre o dieta adecuada, y voy a tener un evaluador B que me va a decir dieta pobre o dieta adecuada. Y voy a tener una tabla de estas características. Si la fiabilidad es muy elevada entre los evaluadores, la mayor parte de las observaciones tendría que concentrarse aquí y aquí, porque este es un acuerdo de que los dos dicen pobre, este es un acuerdo de que los dos dicen adecuada. Debería tener pocos valores por aquí. ¿Y qué va a pasar? Que esta tabla 2×2, si yo la quiero traducir a intensidad del acuerdo, lo voy a hacer a través de una capa de Cohen. Pasos que necesito dar. Primero, plantearme qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Yo tengo tal cual el diagnóstico en dieta pobre y dieta adecuada. Ahora mismo no lo tengo. No lo tengo porque lo que tengo es la respuesta de ítem en ítem. Luego no puedo saltar a generar una tabla así, porque no tengo nada parecido a resultado en dieta pobre, dieta adecuada. ¿Cómo puedo llegar aquí? Necesito pensar el paso -1. Para llegar aquí lo haría a través de esta frase de aquí, que es dicotomizando una variable que va de 0 a 16 con un determinado umbral, a partir del 7. Y de nuevo plantearme, vale, yo sé que necesito dicotomizar una puntuación total. ¿Tengo la puntuación total? No, no la tengo. Entonces, ¿cómo voy a conseguir la puntuación total? Lo voy a conseguir como la suma de ítem en ítem. Y ahora la pregunta, que en este caso va a ser la final, ¿vale? ¿Y tengo las respuestas de ítem en ítem? Sí, sí que las tengo. Luego ya puedo hacer el engarce entre lo que tengo y hacer el camino hasta lo que necesito. Voy a hacer el camino desde la puntuación en los ítems a la puntuación total. De la puntuación total voy a construir el diagnóstico, y del diagnóstico voy a generar la capa de Cohen, la fiabilidad interjueces. Lo dicho, ¿qué hemos hecho? Decir, ¿qué buscamos a partir de que lo conseguiríamos? ¿Lo tenemos? No. ¿Qué necesitaríamos? Y vamos haciendo el camino hasta que llegamos a la información de la que realmente disponemos. Y eso es lo que hacemos. Paso 1. Calcular la puntuación total. Para el evaluador 1 total es la suma de todos los ítems. Lo mismo me valdrá para el evaluador 2. He calculado 2 puntuaciones totales. Siguiente paso. Decir que a través de la puntuación total recién generada voy a generar una puntuación de diagnóstico. Según esta tabla y esta clave
de corrección y etiqueto adecuadamente las variables y ya tengo una puntuación de dieta adecuada, dieta pobre. ¿Vale? Este, por ejemplo, sería aquí hay acuerdo, aquí hay acuerdo, aquí hay acuerdo, aquí hay acuerdo y aquí hay desacuerdo. Y una vez que tengo esto, ya me puedo ir a la tabla de contingencia, la tabla cruzada, y solicitar la capa de Cohen. Y esto es el resultado que yo obtengo. Vamos a ver qué es esta tabla de aquí. Esto es la tabla de cruces con totales a los lados. Si yo quiero saber del evaluador 1 cuántos han considerado el evaluador 1 que presentan una dieta pobre, ¿qué resultado es que presenten una dieta pobre para el evaluador 1? Dieta pobre está aquí, no es este número, porque este no es al que el evaluador 1 le dice dieta pobre, sino es al que tanto el 1 como el 2 dicen dieta pobre. Este tampoco es, porque este es dieta pobre y el otro dice adecuada. ¿A cuántos el evaluador 1 dice dieta pobre? La respuesta es 510. Otro modo de verlo. ¿Y en cuántos están de acuerdo los dos evaluadores que presentan una dieta adecuada? Así formulada la pregunta es que tanto uno como otro respondan dieta adecuada. Y el cruce de dieta adecuada con dieta adecuada está aquí. Y a la pregunta, por ejemplo, de ¿y en cuántos hay discrepancia en el diagnóstico? No sería ninguna de todas estas en concreto, sino la suma de esta con estas. Si nos planteáramos sobre cuántas personas hay discrepancias en el diagnóstico. Y esta tabla que dices, uy, así a ojo yo no acabo de saber decir si aquí tienden al acuerdo o tienden al desacuerdo. Es verdad que aparentemente hay bastantes fuera de esta diagonal, 137 y 162, pero me cuesta saber si son muchas o son pocas. ¿Qué es lo que hace la capa de Cohen? Dar una unidad de medida comparativamente más sencillo de evaluar, que me dice la fiabilidad es de 0,41, que teniendo en cuenta, suponiendo que este fuera real, que el proceso son dos dietistas nutricionistas entrevistando sobre patrones de dieta, sería pobre es la concordancia entre los dos porque la fiabilidad interjueces es un valor más bien tendiente abajo, porque solamente sería 0,41. Lo he dicho, teniendo en cuenta que están viendo a las mismas personas con algo relativamente de fácil acceso vía entrevista, como serían las pautas alimenticias, sería señal de que la fiabilidad interjueces era insatisfactoria. Después tenemos el error típico de medida. Curiosamente, el señor Cronbach, uno de los últimos textos, poco antes de fallecer, hablaba de que puestos a hablar a él le parecía más interesante hablar del error típico de medida que del coeficiente, que hace que nos acordemos de su nombre, aparte de otros méritos que presentaba. El coeficiente alfa, él decía, que tal vez está más interesante hablar del error típico de medida. Vamos a ver qué es eso del error típico de medida, que por más que lo dijera Cronbach, a la hora de la verdad no suele ser algo de lo cual se informe excesivamente. ¿Cuál es la idea aquí? Que nosotros a lo que tenemos acceso es a las X, a la estimación puntual, a la puntuación observada. Pero yo sé que esa puntuación observada lleva un cierto nivel de error. Luego, si yo digo que alguien tiene una puntuación de 20, yo sé que 20 no es palabra de Dios, no es que clavado a nivel real tenga 20, sino que por ahí rondará. Mi mejor apuesta es 20, pero no voy a decir es justo 20, porque soy consciente del error de medida. ¿Cuándo diría que estos 20 y no me muevo? Yo diría estos 20 y no me muevo cuando la fiabilidad fuera perfecta. Porque si la fiabilidad es perfecta es que no hay error, y si no hay error, realidad y observado, verdadera y observado, coinciden plenamente. Y a partir de ahí, a más baja sea la fiabilidad, menos me puedo fiar, menos puedo confiar en esa puntuación, y tendería más a quien dice 20, en realidad entiendo que se moverá en todo este rango de puntuación. Y más amplio será el rango del intervalo cuanto más baja sea la fiabilidad. ¿Qué podemos hacer? Podemos calcular el error típico de medida.
Y ese error típico de medida provendrá de esta fórmula de aquí. Este va a ser el error típico de medida. Es la desviación típica de la escala de la suma de ítems multiplicado por 1 menos la fiabilidad, que habitualmente también se representa como RXX, bajo la idea que es la correlación de una variable consigo misma, pero como también entiendes que esa variable tiene error, por eso, aunque parezca que no tiene sentido, esta RXX se entiende que no es 1 porque está interpretado como fiabilidad, como correlación de una puntuación con error con otra puntuación con error. Por eso esta RXX no es lo mismo que decir 1. Y quien dice fiabilidad en la mayor parte de los casos está hablando del alfa de Cronbach. Entonces, ¿y qué voy a hacer una vez que tenga el error típico de medida? Podré construir un intervalo de confianza donde digo, si yo bien entiendo que la puntuación observada es mi mejor apuesta, yo digo que si tengo que decir un solo valor de la verdadera, diré la observada, yo digo que con una determinada confianza la puntuación verdadera se va a mover dentro de este intervalo. ¿Y cómo voy a construir ese error típico? Como os decía, vamos a verlo con un ejemplo. El coeficiente de fiabilidad de un test es 0,80. Pues ya tengo 0,80. La varianza de las puntuaciones empíricas es 20. Aquí me está pidiendo no la varianza, sino la desviación típica, que es la raíz cuadrada. Luego aquí irá raíz de 20. Entonces ya tengo todos los elementos para poder despejar el error típico de medida, que vale 2. Y la puntuación verdadera entenderé que se mueve en el rango de la observada más menos 1,96 el error típico de medida. ¿Por qué 1,96? De nuevo, bajo la lógica de que si el error es aleatorio y sigue una distribución normal, que este es un supuesto que se realiza, entre más menos 2 más menos 1,96 está el 95%. Luego vuelvo a operar con ese menos más 1,96 por el error típico. Entonces, en un caso como este, decía, la puntuación verdadera es de 28, pero con una confianza del 95% bajo estos supuestos de aquí, yo sé que la puntuación verdadera, poco más o menos, se encontrará entre 24 y 32. Para ir acabando, ¿qué afecta la fiabilidad? La longitud del instrumento. En general, más ítems suponen más información, luego menor error de medida. Por eso, en ocasiones, se valora la fiabilidad en relación a la longitud del test. A veces la lógica es, quiero construir una escala muy breve porque tengo restricciones sobre cuántas preguntas puedo administrar, y en ocasiones es, el alfa es 0,7. Vaya, no es muy grande, pero hay veces que se... Pero sobre 3 ítems, bien está. Entonces, ahí está el punto de... claro, si yo tengo un alfa de 0,5 y tengo 2 ítems, será, hombre, sobre 2 ítems bien está, pero eso no quita que el alfa es muy bajo. ¿Vale? Entonces, que a veces se intenta justificar alfas pobres diciendo que la escala es breve, cuando quizás la conclusión es, pues tal vez la conclusión es que usted no puede medir con escalas tan breves. La correlación promedio entre ítems también afecta. En líneas generales, una alta correlación promedio es indicativo de que cada ítem mide con poco error y por tanto, va a ser más sencillo diluir. Cuando yo cuento con constructos estrechos, para igual longitud suelen tener una mayor fiabilidad. Constructos estrechos son los que son mucho más focales. Es más sencillo a veces, más que definir, poner ejemplos. Es mucho más sencillo valorar historia de la psicología que valorar conocimientos generales de psicología. Es mucho más estrecha una faceta de una dimensión general de los 5 grandes que una dimensión general. La variabilidad muestral en el constructo también afecta a la fiabilidad. En líneas generales, a mayor variabilidad, mayor fiabilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo que el constructo presenta una variabilidad así de grande y en términos de error
yo introduzco esto de error, aquí este error tiene un impacto escaso. Sin embargo, si yo tuviera una dimensión con una variabilidad mucho menor y yo incluye exactamente el mismo error de medida, aquí el error de medida tiene un impacto mucho mayor, es mucho más capaz de desordenar las puntuaciones de lo que lo es aquí. Es el ejemplo que os ponía hace tiempo sobre una carrera de 100 metros lisos en la final de los Juegos Olímpicos o una pachanga entre amigos. En una final de los 100 metros lisos, hacer más menos medio centímetro puede desordenar de un modo marcadísimo las puntuaciones, los tiempos de carrera. Sin embargo, en una carrera más de pachanga, más menos medio centímetro es probable que tenga un impacto mucho menor. Y como última nota, algo ya dicho, última nota de esta diapositiva, la fiabilidad es deseable, pero no es el fin único. Como os decía, en Historia de la Psicología, preguntar 40 veces, por ejemplo, sobre conductismo, incrementaría la fiabilidad, pero estaría matando, estaría reduciendo la validez, específicamente la validez de contenido. ¿Y a qué suele afectar la fiabilidad? Primero de todo, la confianza que podemos tener en la estimación del nivel de rasgo. Yo digo, usted ha puntuado esto, pero realmente casi que ni yo mismo me lo creo porque sé que está muy mal medido. Eso sería si la fiabilidad es baja. En esta misma línea, una menor fiabilidad, si la varianza de x es igual, supone una mayor amplitud del intervalo de confianza para hacernos una idea de dónde está la puntuación verdadera. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que x es mi mejor apuesta, es un estimador, pero no es el nivel real de las personas. ¿Qué va a ocurrir también? Que si yo quiero valorar la relación entre dos constructos y yo, por ejemplo, calculara la correlación de Pearson entre los dos indicadores, si uno de ellos está medido con error, va a ser más complicado que yo obtenga correlaciones elevadas. No es tal cual así, pero hay cierta tendencia que las cosas mal medidas suelen reducir la asociación entre variables. La altura entre dos evaluadores que midieran vuestra estatura, la correlación debería ser altísima entre dos mediciones de altura para el mismo conjunto de gente. Sin embargo, si yo tengo a dos personas borrachas midiendo la altura, como están introduciendo error de medida, eso va a menguar la relación entre variables. Hay técnicas estadísticas que intentan compensar esa reducción por falta de fiabilidad, como puede ser los modelos de ecuaciones estructurales. Simplemente dejo el nombre para que alguna vez lo hayáis oído, pero quedan fuera y claramente fuera del contenido que se ve en la asignatura. Vamos a ver varias preguntas de ejemplo. El TESA tiene los ítems estoy contento, estoy muy contento, estoy bastante contento. Mientras que el TESB tiene los ítems estoy contento, me siento satisfecho y mi estado de ánimo es bueno. En dos análisis factoriales separados, uno para el TESA, otro para el TESB, y extrayendo únicamente una solución unidimensional, un único factor, esperamos que las cargas factoriales del TESA sean menores que para el TESB, sean mayores que las del TESB, o a saber cómo son con respecto a las del TESB. Entonces estamos yendo a por estoy contento, estoy muy contento, estoy bastante contento. En términos comparativos, el TESA está midiendo estar contento con una presencia de otros que mido en la pregunta comparativamente baja, error bajo. Es verdad que en términos de validez de contenido está midiendo algo minúsculo, mientras que el TESB evalúa algo más parecido a satisfacción, ¿vale? Afecto positivo, algo de ese estilo. Pero comparativamente evalúa sí satisfacción, pero con una mayor presencia de error comparativamente. Entonces, en términos de correlaciones de el ítem con lo subyacente común con el factor, como este que era el A viene menos influido por el error, las cargas factoriales han de ser mayores que las cargas factoriales en el caso del cuestionario B, porque aquí la presencia de lo que yo quiero medir de lo subyacente común es más marcada en el A que en el B, lo cual llevaría a
cargas factoriales más elevadas. Y de nuevo, esas cargas factoriales más elevadas no tendrían por qué decir que el TESA es comparativamente mejor. Porque alguien puede decir, yo no estoy interesado en algo tan reducido como estar contento. A mí me interesa algo más genérico como satisfacción vital o bienestar. Entonces, puede haber razones para decir, no quiero medir con cargas factoriales altas algo que en realidad no es lo que yo quería medir. Por favor, voy a tirar por el cuestionario B. Pero a la pregunta que se hace sobre tamaño de las cargas factoriales, sería las cargas factoriales de esperar más altas en el test A que en el test B, por una comparativamente menor presencia de error de otras cosas que pueden influir en las respuestas más allá de lo que comparten las preguntas, lo que define el factor. Aquí tenemos un test ABC que está compuesto por 4 ítems: estoy triste, estoy desanimado, estoy depresivo, me siento feliz. Y el test DEF, que evalúa el defismo, es un constructo inventado, no lo miréis en el diccionario, y lo digo tal cual. Hace unos años había gente que se iba al diccionario a ver qué era eso del defismo. Entonces, al realizar un análisis factorial de ambos tests, al mismo tiempo obtenemos estos resultados. Y nos pregunta por cuál es la correlación entre depresión y defismo. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Es un análisis a varios pasos. Primero, ver al factor 1 cómo lo vamos a llamar. En el factor 1 cargan fundamentalmente estos ítems, que son los de defismo, que todos son directos. Luego el factor 1 es un factor de defismo. No es un factor de falta de defismo, sino que todas las cargas de los ítems directos son positivas. Perfecto. Y en el factor 2 vamos de nuevo a asignar. Y los que van son estos ítems de aquí. Y ahora sí que tengo más cuidado de cara a determinar cómo interpretar esto. Yo tengo que el que presenta la carga positiva es el ítem 4, que es el ítem me siento feliz. Mientras que preguntas como estoy triste o estoy desanimado tienen cargas negativas. Luego, a más me siento feliz, más del factor 2. O visto a la inversa, a más triste estoy, menos del factor 2. Entonces, esta es una escala, un factor de felicidad. O si lo quiero ver por otro lado, es un factor de falta de depresión. ¿Y qué tengo? Que el factor 1, el defismo, correlaciona de forma negativa no con la depresión, sino con la felicidad. A más incrementos en felicidad suponen decrementos en defismo. Por tanto, incrementos en depresión, le estoy dando la vuelta a esta dimensión. Si le he dado la vuelta por aquí, le tendré también que dar la vuelta a esta dimensión de aquí. Aquí no lo he hecho con la flecha, pero sino con la interpretación, con la polaridad del constructo. Pero ahora sí que le tengo que dar la vuelta a la flecha, porque el constructo sigue siendo el mismo. Incrementos en depresión se asocian con incrementos en defismo. Por marcar también que era esto, era una escala que evaluaba ansiedad y depresión, y ansiedad y depresión tienden a correlacionar. Entonces, repitiendo los pasos que he hecho, es antes de tirarme a por la tabla de correlación entre factores, necesito interpretar adecuadamente los factores. Y cuidado que en ocasiones los signos tienen un punto de arbitrariedad, porque al ordenador, a la técnica estadística, le da igual llamar al factor 2, interpretarlo como un factor de falta de depresión, como un factor de presencia de depresión. Somos nosotros los lectores con conocimiento y raciocinio y capacidad de interpretación los que podemos decir si es una cosa o es la otra. Y una vez interpretada la polaridad y la identidad de los factores, es donde ya podemos saltar a la correlación entre factores. En la tercera de las preguntas nos dice que multitud de investigaciones han establecido que aquellas personas deprimidas tienden a tener problemas de ansiedad. Recogemos datos con un cuestionario con 10 de depresión y 10 de ansiedad
y aplicamos un análisis factorial con rotación ortogonal y extracción de dos factores y nos pregunta cuál será la correlación esperada entre factores. Aquí la clave para verlo se concentra aquí en que hemos realizado una rotación ortogonal. Hemos dicho, nos da igual cómo sea la realidad, los constructos que estemos midiendo, si deberían estar relacionados o no, estamos diciendo, por necesidad matemática, por imposición matemática, los factores no van a estar correlacionados. Por tanto, la correlación entre factores será nula. Será nula por ser es cierto y será nulo, eso sí, análisis mal efectuado. Pero eso no niega que la respuesta sea que la correlación esperada fuera nula. Según la teoría previa, el constructo X, que pretendemos evaluar mediante un nuevo test que acabamos de desarrollar, se relaciona de forma alta y positiva con el constructo Y. La expectativa es que la correlación X-Y es marcadamente superior a 0. Tras recoger datos encontramos que la correlación entre X e Y es de 0,10. La realidad es que la correlación entre X e Y nos sale de 0,10, que es una correlación baja, que no llega a ser estadísticamente significativa. Y nos dice, según esto, tenemos información para valorar la validez convergente, discriminante o de contenido. La que seguro que no va a ser es la validez de contenido, porque esto no nos está diciendo cómo hemos construido la caja del constructo y si estamos rellenando de un modo adecuadamente representativo, sin problemas de redundancia, esa caja de definición del constructo. Esta no es. Tenemos dos opciones, la validez convergente o la validez discriminante. ¿Por qué no es la validez discriminante? La validez discriminante no es que nos salgan correlaciones bajas. La validez discriminante es que esperemos correlaciones bajas. Entonces, la clave es a través de la hipótesis, a través de la expectativa. Porque si no, siempre encontraríamos evidencias favorables. Si yo dijera, esto es señal de una adecuada validez discriminante. No, porque si me sale alta, son pruebas a favor de validez convergente. Si me sale baja, son pruebas a favor de validez discriminante. Esto serían pruebas, sería información, eso sí, pruebas en contra. Esto nos está diciendo que tenemos información para valorar la validez convergente y decir MEC, decir que no funciona de un modo adecuado. Pero lo que yo no puedo es, a partir de los resultados, decir, y esto es prueba de este tipo de validez, porque si no, lo dicho, siempre tendría razón. Y para eso no hace falta iniciar un proceso de validación si al final nuestro cuestionario siempre va a quedar en pie, porque haga lo que haga, siempre voy a conseguir acabar teniendo la razón. Realizamos un análisis factorial con rotación oblicua de los 10 ítems del test de autoestima de Rosenberg y los 21 ítems de un cuestionario de depresión. Sabemos que a mayor depresión, menor autoestima. Y esta es una parte de la matriz adecuada al extraer dos factores. Y nos pregunta la correlación entre el factor 1 y el factor 2. ¿Qué tenemos que evitar? Una vez tenemos que evitar tirarnos de cabeza y decir, bueno, pues autoestima y depresión presentarán una correlación negativa. Porque eso es lo que a nivel teórico estamos midiendo, pero eso no tiene por qué ser lo que el ordenador ha decidido dar con cargas positivas y negativas. Tenemos un subconjunto de la matriz y tenemos que en el factor 1 tenemos que a más satisfecho conmigo mismo, más factor 1. Luego aquí, efectivamente, este es un factor de autoestima. Y el factor 2 es me siento triste. A más me siento triste, más de factor 2, luego este efectivamente es un factor de depresión. Y sin necesidad de ser expertos en psicología, tirando el sentido común, ¿qué cabe esperar? Que incrementos en autoestima, ¿qué esperamos que hagan con la depresión? O a más depresión, incrementos en la depresión, ¿qué esperamos que hagan con la autoestima?
que la reduzcan. Por tanto, estamos esperando una relación negativa. Pero aquí el punto a tener en cuenta es que si la carga, la distribución de cargas fuera esto un signo positivo y esto un signo negativo, esto ya no sería un factor de autoestima, sería un factor de falta de autoestima, porque a más veces pienso que no soy bueno en nada, más de lo que quiera que mida el factor, y esto, por tanto, a más veces pienso que no soy bueno, no sería más autoestima, sino más falta de autoestima. Entonces lo dicho, yo no puedo buscar la correlación tirando de la interpretación teórica que yo le vaya a dar a los factores tal y como yo los he querido evaluar, sino cómo los ha entendido el ordenador en el análisis. Y con esto acabaríamos este tema.